Pero ¿cómo está Nesbrook? Y esta vez, como se pueden dar cuenta, pues el día vamos a seguir jugando con Crash Bandicoot on the Run, así es. Pero el día de hoy no se trata de cosas en el cual ya habíamos hecho la otra vez, pues se trató más o menos de las skins en las cuales podemos conseguir tratándose de Crash, porque aún no sabemos si después pasando a otro nivel cambiarán, serán de otro personaje, aún no lo sabemos bien. Pero por el momento el día de hoy vamos a estar jugando este juego mientras pues hablamos sobre algunas curiosidades en general sobre el juego de Crash. A lo largo de ese tiempo, la verdad, ha habido varias cosas en las cuales a veces nos podemos quedar preguntando qué es o por qué suceden estas cosas, cómo es que ha pasado esto. Entonces, este video se va a tratar. Son 10 curiosidades sobre Crash en general, no nomás es de este juego, sino de todos los que ha sacado con el mismo personaje. Mientras vamos concursando, vamos corriendo, vamos haciendo algunos mapas a ver qué es lo que nos hace falta hacer por el día de hoy. Chéquense, estas son las batallas que vamos a hacer por el momento en esta parte. Y vamos a tener, como les dije, 10 curiosidades en el cual pues lo va a tener que ver en referente a Crash. Ahorita que iniciemos vamos a hablar sobre la primera, en el cual la verdad es algo importante, ya que la primera es la edad de Crash. ¿Ustedes saben cuántos años tiene Crash? Por la primera vez que salió, la primera vez que se vio por primera vez, ya sea en algún juego, algo, déjenlo en los comentarios. Vamos a usar, yo pienso que la clásica para ir en honor a este juego que ya hemos estado jugando. Bueno, la primera, como les digo, es la edad de Crash. Aún no se sabe con exactitud pues cuántos años lleva Crash en este mundo, pero más o menos la primera vez cuando salió el primer título sobre Crash, bueno, pues fue hace 16 años. O sea, chéquense, es muchos años la verdad, en el cual Crash ha estado con nosotros acompañándonos en este paso de tiempo que la verdad ha sido bueno, y qué bueno que lo inventaron, porque nos ha traído muchas risas, muchos momentos divertidos, así como el Pac-Man, que hay un modo como historia. Bueno, pues algo así nos ha traído este Crash, que la verdad nos ha caído muy bien tanto el personaje como el juego, que es algo yo pienso importante en nosotros, porque la verdad nos la pasamos bien. Ándale, ahí está. Por poquito pensé que íbamos a chocar. Ahorita no tenemos el de este, pero vamos a tratar de llegar hasta el final. Y ahorita vamos, ahí está. Esta fue la primera curiosidad, que no sé qué les haya parecido, si ya sabían o no. Bueno, pues nos vamos con la segunda pues curiosidad de este juego llamado Crash, en el cual, anda, ya estamos en el punto de control, eso es bueno, en el cual es que en el primer juego que sacó Crash, pues tenían un nivel secreto. ¿Ustedes por qué creen que lo tenía? ¿Servía de algo, no? Dejen en los comentarios qué piensan ustedes. Y ándale, no sabía cómo era eso, nunca nos había pasado por esta parte de aquí. Pero ahorita vamos a responder esta pregunta, en el cual era lo suficientemente difícil. Eso vieron los desarrolladores. Entonces pensaban que la gente no podría terminarlo. Entonces no era como muy parte de ellos que lo terminaras, sino que aparte pues teníamos que nosotros tratar de descubrirlos y de tratar de romper esta parte de ese nivel secreto oculto que estaba dentro de eso. La verdad, para mí, yo no sabía eso, y creo que fue algo así como impresionante saber que había un nivel oculto en la parte de ese juego, del primer videojuego de Crash. La verdad fue algo impresionante. Nos vamos a la tercera. Anda, ya tenemos otra gema de poder. Ya saben que son muy importantes para poder abrir nuevos mundos. Nos vamos con la tercera, en el cual nos dice: con el éxito del juego se planeó una serie animada, pero nunca se llegó a nada, o más o menos no se llegó a algo como base para poder hacerse pues este serie animada, en el cual la verdad hubiera estado, yo pienso que bien, el poder tener a Crash para una serie animada y que nos hubiera parecido bien y bueno, la verdad. Ya hemos subido el nivel 3, chequense más o menos todo lo que tenemos aquí. Creo que nos hacía falta algunas cosas para nosotros poder mejorar las cosas que tenemos aquí. Ya tenemos ahorita otra poción haciéndose. Vamos a recoger esta, vamos a ver si ahorita nos deja de casualidad hacer otra. Sí, para en cuanto nosotros tengamos esta, pues poder tratar de hacer con la siguiente cosa. Bueno, nos vamos con la cuarta curiosidad. ¿Ustedes qué se imaginan que es? Se dice que existen rumores de que Crash estaba inspirado en el demonio de Tasmania. Cabe destacar que tiene un parecido que hace más o menos la hora que nosotros, o hace la vuelta, pues todo eso hace el demonio de Tasmania, lo cual puede ser que sea cierto, que sea verdad de esta parte, en la cual curiosidad que aún no se
no sabemos si sea cierto o no, pero se tiene esa teoría en el cual pues puede ser que haya algo de coincidencia. Vamos a ver cuál es la siguiente batalla en la cual vamos a hacer el día de hoy. Yo pienso que puede ser que nos toque por el elefante o contra el otro. Vamos a ver qué tal nos va. Y nos vamos con la quinta curiosidad, en el cual surgió una manga de Crash. Así es, una manga, para los que no saben, es como un tipo de historieta en la cual pues solo salió en Japón y tuvo 2 temporadas y que muy buena. La verdad no encontré información sobre esto, pero se dice que hubo una manga sobre Crash y que era muy buena. Entonces ustedes la pueden buscar y si le hayan, pues a ver si les gusta o no. Esta fue la parte de la quinta curiosidad en el cual llegamos con este juego de Crash. La verdad sí estuve investigando varias cosas para ver que fueran novedosas. Ándale, nos fuimos por la parte de abajo, que es donde siempre, ándale, nunca me había tocado chocar. Ya vimos más o menos qué es lo que pasa. No creo que sea importante así como transportarnos, ya que no pasa nada, apenas íbamos iniciando. Pero pues vamos a ver qué tal. Continúa con lo que has recorrido. Vamos a continuar, a ver si nos deja. Y si no, pues vamos a tratar de volver a reiniciarlo. Esta es la parte inicial. Vamos con la sexta curiosidad antes de tratar de iniciar y que no choquemos. La novia de Crash en el primer título estaba inspirada en Pamela Anderson. ¿Cómo ven esto? Sí tiene un parecido en cuanto al personaje, en cuanto al título que decía en la parte inicial. Entonces esta sería la sexta curiosidad. Nos vamos con la séptima curiosidad, en el cual nos dice: ah, ya entendí lo que tenemos que hacer. O damos la vuelta, o si no, lo que va a hacer es como si Crash estuviera como noqueado. Entonces chequense, más o menos cuando hay una caja, lo que debemos hacer es como trozarla, como abrirla, para que nosotros podamos, no se sienta como que se haya chocado, sino como que la hemos abierto por parte del juego. Bueno, nos vamos con la séptima curiosidad. Así es, ya vamos por la parte séptima, ya llegamos al punto de encontrar que es algo bueno, en el cual pues nos dice que más bien Crash ha cambiado varias veces en cuanto los juegos que han sacado, pues sí cambió un poco el aspecto, pero la única parte en el cual considera lo esencial, pues obviamente son, a lo mejor uno pensaría que los colores, pero han parecido poco a poco varios colores en los cuales la verdad pues han estado cambiando. Como un ejemplo serían como las skins que nos hicieron al inicio. No sé si ustedes creen, que piensan que es lo que siempre se ha mantenido. Se dice que lo que se ha mantenido siempre son la parte de los ojos, que siempre son las mismas, que siempre son las que nos están pues en esa parte de Crash. La verdad yo no sabía eso. Sí he visto a veces que sí cambian un poco en cuanto a las skins de Crash, ya sea la forma en la que se ve, más aparte de los colores. Entonces eso sí, ya más o menos, yo pienso que más o menos uno que otro se ha de saber. Ahora viene una parte importante. Muchos hemos visto el que nos va protegiendo en la parte de atrás, que es como el penacho. ¿Ustedes saben cómo se llama? Bueno, para los que no, ándale. Creo que va a estar interesante esta pelea. Bueno, pues esa persona o ese... Ándale, ¿cómo destruyo? Ay, Dios mío, no sabía cómo se destruía eso, pero ya es como tratar de avanzar sin que... Es como de esas veces en las cuales debes de pasar por las partes o orificios que están pues al pendiente. La verdad, como les he dicho, ha sido un gran juego porque tiene variedad. Eso es lo importante. Aunque sea un juego en el cual pues es de recolectar. Porque esa viene es otra curiosidad. Recolectar varias cosas en las cuales nosotros debemos de ir aquí. Pues la verdad tiene cosas diferentes, cosas nuevas. Pero volviendo a la parte de la curiosidad 8, en el cual pues es saber quién es, cómo se llama esa parte que nos va protegiendo a cada rato, que es como un tipo dios penacho, en el cual pues la verdad siempre ha estado bien. Y para los que no saben, se llama Aku Aku, en el cual pues es un guardián de la isla. Más aparte es la figura paterna de Crash, es como el que lo cuida, como el que lo salva, como el que lo protege. Ahora vamos a jugar ya nuestra última partida para terminar de ver las otras dos curiosidades que nos hacen falta, la 9 y la 10. Vamos a empezar con la 9 y terminamos con la 10. ¿Ustedes saben cómo se llama la fruta en el cual nosotros vamos recogiendo en Crash? Bueno, pues la respuesta sería fruta Gumpa. Para los que no saben, es mejor conocida como un durazno. Nosotros le hemos llamado de varias formas, en la cual
pues no era ninguna correcta. La correcta, ya saben, es fruta Gumpa, pero pues es mejor conocida como un durazno. Entonces ya más o menos tenemos una idea de varias cosas que la verdad jamás a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar, no sabíamos o no habíamos investigado. Uy, que nos hacen falta esas perlas azules, vamos a ver. Bueno, no son azules, son como bombas verdes. Vamos a ver cómo las podemos conseguir. Yo pienso que es o mejorando o tratando de hacer cosas aquí para nosotros tener un mejor. Vamos a acelerar el Destiny y lo vamos a poner para tratar ahorita de finalizar esta parte. Ándale, que tenemos este. Yo pienso que les voy a tener que decir la otra curiosidad sin poder jugar. Bueno, vamos a ver la siguiente curiosidad, en el cual era número 10 y se llama. Ustedes saben más o menos que ya les nombré este dios, que es como el que sale aquí. Este es Aku Aku, pero saben que hay la parte malvada, en el cual pues se llama Uka, en el cual es el enemigo de Crash, pero principalmente es el hermano de Aku Aku. O sea que son hermanos ellos dos, en el cual pues uno es bueno que protege a Crash y el otro es malo que trata de derrotar a Crash, de hacerlo perder, entre otras cosas. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que es lo más importante. Suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita para ver más videos como este. Si quieren más curiosidades, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto investigaré más sobre estas curiosidades. Estas son más o menos cosas general de Crash. Podemos ver ya cosas más específicas, por ejemplo, amigos principales de Crash, entre otras cosas que la verdad hay bastantes cosas en las cuales podemos investigar, podemos hacer y podemos crear. Así que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. Chao.